Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y a qué horas nos estén escuchando. Bienvenidos a una producción de Alcan Producciones y de Parábola Sur TV, un programa donde nos gusta abrir la caja, aunque sepamos que dentro hay un caballo de madera que trae sorpresas. Bienvenidos a Caballo de Troya, una mesa donde tenemos a los mejores invitados. El día de hoy tenemos al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén. Bienvenido. Muchas gracias, les agradezco a los tres la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Gracias, magistrado. También tengo dos voces imprescindibles de la comunicación en Chiapas, Isaín Mandujano, con más de 30 años de experiencia. Gracias, Arturo, muchísimas gracias por la invitación y gracias también al ciudadano magistrado presidente por estar aquí con nosotros para esta charla entrevista y la verdad es que tengo mi compañera periodista Gabriela Coutinho. Y Gaby Coutinho. Muchas gracias. Igualmente es un honor estar aquí en este Poder Judicial del Estado de Chiapas y gracias a los compañeros y al magistrado presidente. Pues bueno, en esta mesa de análisis vamos a iniciar un poco con el tema de los primeros 7 meses de una justicia nueva en Chiapas, a cargo del magistrado presidente, doctor. ¿A usted nos podría decir qué cambios o qué retos ha tenido en estos 7 meses? ¿Está usted aquí al mando del poder? Bueno, primero comentarles que es un tiempo ya significativo, pero que en lo personal no lo he sentido. Sí. El ritmo de trabajo ha sido arduo y siento que todavía falta mucho por hacer, o sea que es demasiado tiempo para las cosas que hemos hecho. Lo primero que podría decir es que hemos tratado de inculcar una nueva mística de servicio en las y los trabajadores del Poder Judicial. Esto no es una cuestión de discurso, es una cuestión que viví en carne propia. Cuando uno viene como justiciable o como usuario y tu primera imagen, tu primera recepción en juzgado no es agradable, ya sea o el juez. A mí me tocó un juez completamente grosero, completamente hostil y también oficinistas. También tengo que decirlo que me han tocado jueces amables, secretarios amables, pero la cuestión es como en un plato de arroz y pones un frijolito, pues evidentemente el frijol va a sobresalir. Sí. Entonces tenemos que cambiar la actitud, porque nadie viene a un juzgado, nadie, por gusto. Vienes porque necesitas algo, tienes una necesidad, ya sea de justicia o eres demandado porque alguien tiene una necesidad de justicia para contigo. Entonces, si tú vienes en ese sentido y encuentras este choque con la gente, pues las cosas no suelen terminar bien. El estrés que traes más el estrés que te genera hacen una reacción completamente apática. Entonces hemos tratado de ir cambiando ese chip a la gente, de que tenga que venir y no tampoco que sean demasiado amables, simplemente que tengan educación y traten con cortesía y decoro a las personas, ¿no? Y también que entiendan que si no les gusta, pues pueden irse buscando otro trabajo, porque al final de cuentas somos servidores públicos, somos servidores del pueblo, percibimos un salario que proviene del erario, y al venir de dineros públicos, pues nuestros jefes son los pobladores, porque iba a decir ciudadanos, pero eso acota mucho la población en general, ¿no? Los que aportan impuestos son nuestros jefes, así debemos entenderlo. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma de la justicia, de que aquí no se mete la gente, no. Y este paradigma también es cambiado por la reforma judicial, que daremos más adelante. Sí. Pero ese es lo principal. Lo segundo, que para exigir eso también nosotros tenemos que dar. Y durante mis primeros recorridos que he hecho en juzgados, no he podido terminar todos, porque también hay cuestiones de tiempo y presupuestales, pero vi que las condiciones laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, pues no son las óptimas. Tú vas a juzgados como Tapachula, familiares, sí, no servían el clima, no han pintado desde hace 9, 10 años, las sillas todas rotas, las paredes sucias, lo del piso levantado. Bueno, tampoco alguien puede estar bien trabajando en esas condiciones. Y particularmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, los baños de las oficinas centrales de estos edificios eran unos baños que realmente daban pena, mucha penita, dijera mi hija, qué penita, porque aparte de que estaban rotos, inservibles, también muy mal olor. Y fue el principal reclamo
de las y los trabajadores de los juzgados que están en los edificios centrales. Son 32 baños. Hemos ido cambiando los baños, poniendo baños dignos. Se tiene que sacar hasta la tubería, porque esa es la que provoca, tiene más de 30 años, pues tiene fugas y ahí se va, sí. y es lo que sale el mal olor. No, bueno, entonces hemos hecho y mejorando, tratando de mejorar las condiciones. En las salas civiles, aquí en oficinas centrales, pues no tenían ni lámparas, y lo mismo pasaba en la Defensoría de Oficio, y lo mismo estaba en la sala de adolescentes y juzgado de adolescentes en Berriozábal. Bueno, tú decías, bueno, ¿por qué también te entiendes un poco del actuar de la gente si no se sienten de alguna manera retribuidos, o peor aún, se sienten ignorados, ¿no? Se sienten hechos a un lado? Entonces hemos procurado, en la medida de nuestro presupuesto, ir mejorando las condiciones de los y las trabajadoras, para efecto de que también se sientan más a gusto. Hemos ido de a poquito, pero en eso hemos avanzado bastante, no solo en Tuxtla, sino en otras ciudades. Por ejemplo, en el juzgado de control de Catazajá, Catazajá está pegadito a Palenque. Sí, está en Catazajá, precisamente por Palenque, ahí está el CERS, el Centro de Reclusión. Y la sala de audiencias no tenía clima desde hace 6 meses, de cuando yo llegué. Sí. No, el día que llegué le decía que no hay clima. Un juez que había estado ahí, al tener 2 audiencias seguidas, le dio un golpe de calor, porque aparte tú llevas la audiencia con una toga, y eso es un aditamento extra, ¿no? A tu vestimenta. Y pues decía, no es posible que no hayan hecho algo en 6 meses para arreglar un clima. Y lo más chistoso es que era una cuestión de solo mantenimiento, ni siquiera era una cuestión de reemplazar algo o reemplazar el clima. Así te puedo enumerar juzgados por juzgados, ¿no? Por eso me gusta estar. Y sobre todo que me gusta llegar sin avisar, porque también que los agarras o no los agarras, ¿no? Y fulano de tal, hoy no vino. Ah, qué casualidad, mira. Si tú avisas, voy a llegar el viernes, tal fecha, pues todo va a estar en orden, perfecto. todo va a estar limpio. Sí. Entonces hemos tratado de ser retributivos en eso, y también tratando de mejorar la cuestión hacia ciertos aspectos de la vida social de los justiciables en Chiapas. Algo que nos mueve mucho la atención son dos vertientes, ¿no? La perspectiva de infancia y la perspectiva de género. Okay. Pero para nosotros, o para mí en lo personal, arriba está la perspectiva de infancia que la de género. Y estoy hablando de que soy un ferviente creyente de ambas cosas. Porque, por ejemplo, acá tenemos un SECOFAM. SECOFAM es el Centro de Convivencia Familiar. Vamos a abrir otro en San Cristóbal y el otro año en Comitán y en Tapachula, para tener más, porque son necesarios. Son espacios donde los padres que no tienen la custodia de sus niños pueden convivir con ellos. Se supone que debe ser de carácter temporal. Pero, por ejemplo, el SECOFAM de Tuxtla fue una gran iniciativa tener uno, pero pues era una carcelita. Y aparte de los juegos todos viejos que eran de un parque que había anteriormente, y pues con ciertas actitudes que no abonan a la justicia. Por ejemplo, que llegaba el padre, sobre todo el padre, puede ser también la madre, hay de los dos, y pues lo tenían que revisar enfrente del hijo para que no lleve un celular, para que no se tome una foto. Oye, pues es el único recuerdo que puede tener con su infante en su convivencia, aunque sea ese COFAM. ¿Por qué se lo prohíbes? ¿En base a qué ley? ¿En base a qué normatividad? ¿O de estarlos vigilando? Bueno, tenemos que cambiar también esas concepciones, y estamos haciendo, yo espero para un mes y medio, tener un SECOFAM muy digno en Tuxtla Gutiérrez, que aparte de los menores y las menores, las niñas y los niños, puedan venir con gusto, como decir, voy a la plaza, voy al parque, pues voy a SECOFAM. Que haya juegos dignos. ¿No? Que se emocionen los niños de querer. Hay una canchita que ya está terminada de fútbol, van a haber comedores, pues precisamente para que al niño también le sea gustoso acudir a un lugar y no todo feo como estaba. Digo, no critico cuando la elección estuvo bien, pero tenemos que mejorar eso, porque son detallitos que afectan a la infancia, a la niñez, porque ese niño siempre se va a acordar de esos detalles, y si no se acuerda va a ser algo que le va a generar problemas después. Sí, claro, hay que decirlo como es. Entonces tenemos que ir mejorando. También vamos a tener una sala SAPCOF, que es una sala
especializada para personas en estado de vulnerabilidad, donde entran las niñas, niños y adolescentes, para que se puedan desarrollar audiencias. Tenemos 2 en Chiapas, una en Tapachula y una en El Amate, pero en Tuxtla no había. Y va a estar justamente ahí en el CEGOFA, porque precisamente va enfocado a lo mismo. Y vamos a abrir en Comitán en próximos días, eso ya se está haciendo, y posteriormente en San Cristóbal. Pero entonces vamos a ir, lo principal, perspectiva de infancia. Y bueno, y continuar con la perspectiva de género, sobre todo en los delitos que existen de violencia familiar, en incumplimiento de deberes alimentarios. Tenemos planes de crear un juzgado especializado en medidas de protección y violencia familiar. Y pues esperaremos, también tenemos planes, regresando a la cuestión de la infancia, para un juzgado especializado en delitos sexuales contra menores. Y me voy a explicar por qué. La pederastia, la pornografía infantil, abuso sexual, violación equiparada, que se dan con niñas, niños y adolescentes, es algo demasiado común en nuestra sociedad. Y antes, y no es que esté existiendo ahorita, ha existido de toda la vida, pero lo que pasaba es que antes la gente no denunciaba. Había una protección al agresor, exactamente. O sea, había una protección al agresor. Ay, no, ¿qué van a decir de tu abuelo, tu tío, tu papá? Tu padrastro. Sí. Ese es el principal. Digo, no hay que encasillarlo, pero en términos numéricos es el principal. Y tú dices, bueno, ¿y la niña y el niño dónde quedó? ¿Tiene que vivir con el trauma toda la vida? ¿Tiene que esperar la emancipación, que cumpla 18 años, que se vaya a estudiar fuera para quitarse eso del agresor? Bueno, eso gracias a Dios, eso ha disminuido. Ya cada vez son más mujeres, sobre todo mujeres, que denuncian la agresión a sus hijos, a sus hijas, y eso es muy loable, que es producto de una mayor información y educación. Falta mucho, sí falta mucho, pero creo que es algo para lo que nos debemos redirigir ahorita que ya se ha recuperado en gran parte la paz en Chiapas, y ver esta cuestión de los niños, las niñas, y sobre todo, como ustedes mejor que yo saben, manejan los medios, el feminicidio. Eso también hemos hecho nuestra parte. Ya presentamos una iniciativa que el Congreso del Estado tuvo bien aprobar, un agradecimiento ahí a las y los diputados del Congreso de Chiapas. Hemos impuesto penas muy severas contra feminicidas, contra pederastas, regresando a lo anterior. Eso es lo que nos toca a nosotros como Poder Judicial. Le toca a otras instancias y a la sociedad misma ya una concientización, una mayor información y difusión de lo que nosotros hacemos para efecto de inhibir estas conductas que, como bien lo explicaba Gaby, seguramente nos va a dar cátedra de eso, pues viene del sistema patriarcal que estábamos y que afortunadamente, aunque sea de a poquito, pero se va mejorando. Y lo digo que afortunadamente porque la razón fundamental por la que soy creyente, y lo digo abiertamente, a pesar que me puedan criticar por eso, es que yo tengo hijas y yo pienso en mis hijas. Y tengo una hija pequeña y una hija ya mayor, ya que es profesionista. Pero pienso en ellas y no logro pensar en un mundo todavía como el que nosotros nos tocó crecer, donde no tenían oportunidades. Esa es la verdad, eso de que me digan, ay, es que no eran capaces, que los méritos, eso no. No había oportunidades iguales para hombres y para mujeres. Todavía falta para lograrlo, pero yo sí quiero y creo que mis hijas tengan mejores oportunidades y una vida libre de violencia. Y si tienen un agresor de pareja, pues que tengan el valor suficiente y las herramientas para dejarlo y emprender su vuelo, y no tengan el miedo de que van a venir a agredirlas. Pero perdón, me excedí demasiado de mi intervención. Al contrario, para eso estamos. Pues qué bueno, lo que nos dice esto es un entendimiento de engranaje, ¿no? Si los servidores públicos tienen un buen ambiente de trabajo, eso se va a reflejar en una atención muchísimo mejor, ¿no? Desde ahí. Gaby, antes de entrar a cámaras platicábamos un poco sobre lo lejos que estaba antes el juzgador y lo difícil que era tener un acceso ahí y cómo ha cambiado. Sí, así es. Bueno, yo que tengo muchos años en el ejercicio periodístico, pero que también ando con las organizaciones civiles por los derechos de las mujeres, los niños y las niñas,
pues nunca nos habíamos topado con una apertura real del Poder Judicial. Pues siempre lo veíamos desde lejos. No se podía accesar las familias, de poder llevar el acompañamiento a las familias para poder tener acceso a la justicia. Para mí es lo principal, para mí es sí quiero destacar esto porque pues lo he vivido, ¿no? En la apertura que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas en atender a las familias víctimas, a la niñez, en abrir una mesa para atender los casos en lo que me toca a mí con la colectiva, no habíamos tenido esa apertura. A ver, tráigame los casos, ¿cuál es el expediente tal, no? Eso para mí es lo más destacable, ¿no? De que sea un tribunal de justicia abierto a la sociedad y cercano a la gente, cercano a quienes demandan justicia. Y Isaín, tú eres un canal donde andas en Facebook movido, o sea, eres un canal donde las personas te buscan para, pues, esas quejas, esos agravios que ellos sienten y que a veces anteriormente te veían sobre el Poder Judicial. ¿Cómo has visto ese cambio a partir de estos 7 últimos meses? Mira, sin un lugar aprendí a hacer periodismo fue en el penal de Cerro Hueco, cubriendo audiencias judiciales, 95, 96, cuando empecé en el periodismo. Mis primeros pasos en el periodismo fueron estando en las audiencias ahí, tanto los juzgados federales como los del Foro Común, y me tocó ver una justicia anquilosada, una justicia muy conservadora, una justicia que yo decía no puede ser posible que los jueces, que los actuarios y demás no sepan de derechos humanos, ¿no? Realmente, claro, han pasado ya 3 décadas de ello, y claro que me he percatado de un cambio muy radical. Ahora con la llegada del magistrado presidente, quiero destacar 3 cosas muy importantes. Uno, el recorrido que él ha hecho en todos los juzgados, el recorrido, o sea, que no ha sido un magistrado presidente que ha estado solo enclaustrado en su oficina, y lo que va a campo, y lo que cae de sorpresa, eso es bueno. Eso es una cuestión, una tarea muy importante, porque él va a percibir y eso es lo que lo está haciendo bien el magistrado presidente. 2, otra cuestión, que se ha abierto las oficinas del Poder Judicial para las diferentes organizaciones civiles, grupos que demandan justicia, que exigen justicia, o que tiene propuestas de la reforma del Poder Judicial, o qué sé yo, las leyes. Y el otro tema, el canal de comunicación, que hay que destacarlo también. No hay una mayor difusión, hay una mayor comunicación, y la gente está enterada muy bien qué está haciendo el magistrado presidente, qué están haciendo los magistrados, qué están haciendo los jueces, que si se están actualizando, qué ventanillas hay. Porque eso es muy importante. 3 temas que yo quiero destacar, y que en estos 7 meses, como dice Gabriela, venimos de una etapa donde de pronto eran personajes como muy alejados de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hacer una justicia humana o humanista, yo creo que es muy importante y destacable en este nuevo contexto de la nueva era, ¿no? Sí, antes la justicia estaba como en una vitrina, o sea, con llave y como porcelana, ¿no? Ahorita se ha abierto y se ha visto que es robusta y que está cerca de la ciudadanía. Pues yo creo que si me lo permite, magistrado, vamos a abrir la caja y vamos a sacar el tema principal del día. La elección judicial. El 1 de junio se eligieron 881 puestos de elección, cargos a nivel federal. Estos, pues, fue una jornada, la verdad, bastante relevante para la historia. Desde su punto de vista y desde su cargo, ¿cómo vivió usted esto y qué experiencia le pudo dar ese día, el 1 de junio? Bueno, creo que esto, como todo, podrá tener críticos y detractores. Tendrá cosas positivas, tendrá cosas negativas. No soy yo para calificar quién. Sin embargo, quiero destacar las cosas positivas. Esto obliga, como bien lo han expresado ustedes en estos momentos, a que los juzgadores, las juzgadoras, tengan una mayor visibilidad en la sociedad, porque ahora necesitan el voto de las y los ciudadanos. Hay ciudadanos, son mayores de 18 años, para efecto de continuar o de ser nombrados en el cargo. Esto hace una ya relación social. A mí me tocó venir y ver jueces cerrados, ¿no? Que ni te volteaban a ver, lo dije hace rato. Aún con cita, luego ni te recibían y ni la mirada era digno de recibir de ellos. Ahora eso tiene que cambiar.
porque las y los jueces tienen que difundir a la sociedad sus acciones y sus actos. Y eso está bien porque la ciudadanía no conoce bien qué hace ¿Un juzgador? un juzgador. Y voy a explicar. Hace unos días hemos hecho, como bien lo refirió Isaín, eventos, capacitaciones, encuentros, coloquios, cursos, para efecto de estar actualizando a nuestro personal, pero también en constante dinámica con la sociedad, con los colegios, con las barras de abogados, con las colectivas, con organizaciones sociales. Y me tocó estar presente en uno hay cosas en la vida que a uno lo marcan de alguna manera diferente. Me tocó estar en un coloquio donde habían estudiantes de Derecho y de sus preguntas de estudiantes de Derecho, uno observaba, o uno escuchaba más bien, pues que no tenían ni idea de lo que hace el Poder Judicial, donde confundían al Poder Judicial con la Fiscalía o con la Comisión de Búsquedas. Ajá. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que un estudiante de Derecho que lleva la materia de teoría del Estado, teoría general del Estado, que lleva derecho constitucional, que lleva derecho administrativo, penal, ¿cómo es posible? No, pero digo, estas materias son las que te dicen para qué sirven las instituciones y qué instituciones. Y se llevan en los primeros semestres, ni siquiera digas, lo va a llevar en el séptimo, octavo semestre. Son de las de cajón del primero, segundo semestre, tercero quizá mucho, según el plan de estudios de la escuela. Pero si un estudiante de Derecho no tiene la idea de para qué sirve o cuáles son los alcances del Poder Judicial, cuanti más un ingeniero, un arquitecto, un carpintero, pues que no es algo que estudie, a menos que sea un lector empedernido o que se quiere enterar del tema. Entonces eso sí es preocupante, porque entonces nos indica que el Poder Judicial ha estado oculto durante 2 siglos y apenas se está mostrando a la ciudadanía. Eso es lo que veo yo preocupante, ¿no? Pero que esta reforma nos da la oportunidad entonces de salir. Lo que mencionaba Isaín hace ratito, ¿no? Para nosotros fue fundamental con mi directora de comunicación social, Cassandra, cuando llegamos. El Poder Judicial no comunicaba. Y no estoy hablando por la reforma, No. Estoy hablando por una cuestión de plática. Es más, había otra institución que comunicaba lo que debería comunicar el Poder Judicial. Digo, tampoco hablo de competencia, simplemente cómo es posible que hubiera ese silencio institucional de cosas tan relevantes para el Estado. Entonces fue de los primeros cosas que quisimos hacer con CAS, fue visibilicemos al Poder Judicial, comuniquemos, bueno, ya serán los medios los que repliquen o no, pero nosotros hagamos nuestras charlas, tenemos nuestros canales oficiales de Facebook, de Instagram, de TikTok, bueno, y el que quiera encontrar, pues lo va a encontrar en nuestra página web, pero que no sea porque nosotros no lo hicimos. ¿Me explico? Entonces, eso sí son oportunidades de la reforma. Es una elección complicada. A otros, el gobernador, los diputados, todos los factores del Estado que se intervienen en la reforma constitucional, se estimó pertinente que la elección local se fuera hasta el 2027 para aprender de esta elección en el 2025 en los estados, sobre todo Durango y Veracruz, donde hubieron elecciones concurrentes con autoridades locales constitucionales. Y ya en el 27, pues veremos cómo será la elección en Chiapas. Es importante hacerla bien, que los actores que se involucran, el Congreso tiene que legislar todavía la legislación secundaria, se tiene hasta marzo de 2026 para hacerlo. El OPLE, el IEPC de Chiapas, tiene que también ver cómo se va a llevar a cabo la elección. Hay complejidades, por ejemplo, en Veracruz, lo comento acá, se tuvieron que instalar 2 mesas directivas de casilla, una para la elección local y una para la elección judicial. Y esto no es tan sencillo como pudiera parecer,
porque pues mucha gente tenía que hacer cola en una y ya no quería hacer cola en la otra, o no estaban ubicadas en el mismo lugar. Peor todavía. Entonces esas son las cosas que se tienen que analizar perfectamente para la elección de 2027, donde aparte de la mitad que falta de jueces y magistrados federales por elegir, se tendrán que elegir también jueces y magistrados locales y diputados federales, diputados locales y miembros de ayuntamiento. Entonces, estamos hablando de 7 cargos a elegir, Sí. de las cuales 3 son muy sencillos, por decirlo así, porque es por partidos políticos, por emblemas o por un nombre en una boleta sencilla de máximo 8 o 9 espacios, pero 4 tendrán que ser de nuevo por listas. Y eso vamos a ver Sí. cómo Esa- funciona ya para el 2027. Chiapas no es el único, la mayoría de los estados del país estén en ese supuesto y ya tendremos que verlo conforme se vaya acercando a la fecha. Pues sí, esa forma de la reforma hizo que muchos candidatos pues también tomaran esa tarea de informar, ¿no? Un poco. Y tú, Divulgarse Gaby, en las redes sociales. sí, de más que divulgarse. nada, ¿no? ¿Cómo viste esos temas, Gaby? Yo creo que fue un ejercicio, pues, primero que nada, para mí lo sorprendente fue que fue pacífico. Yo creo que es el principal elemento que hay que destacar, ¿no? Fue pacífico y bueno, otro de que conocimos a los aspirantes, que la mayoría eran ya integrantes del Poder Judicial, que salieron a las calles a ofrecer sus propuestas, a buscar el voto, a caminar, que no lo hacían. Isaí pues entrevistó a la mayoría de Suspirar. ellos, ¿no? Sí. De los aspirantes, y tuvo buena mano porque creo que todos ganaron. Algunos. Sí. ¿Cómo Mira, jugaste tus cartas? Mira, Es una efectivamente muleta. me tocó entrevistar a muchos jueces, candidatos a jueces y magistrados que me buscaron. Recuerdo muchos de ellos que sí ganaron. Uno de Venustiano Carranza, que es juez federal en Coatzacoalcos, estaba muy emocionado. Toto. La verdad que fue bueno, Diana Ives, y más. Fueron muchos candidatos que se me van de pronto sus nombres. Y veo que bueno, Gilberto Batis también, que ganó, es ya magistrado electoral, que lo estuvimos apoyando ahí de su campaña. Yo creo que esta elección federal nos deja muchos aprendizajes para lo que viene para Chiapas. Yo creo que tenemos que aprender del proceso federal que viene para el proceso electoral local en el 2027. A mí de verdad, yo creo que quedé muy sorprendido porque esta fue una elección fijada en el sentido de que los candidatos no iban a prometer carreteras, escuelas y dar despensas, porque fue una elección muy distinta. También sí pegó mucho la sociedad porque no fueron a comprar el voto. Estuvo muy vigilado un poco para que el crimen organizado no tuviera mano dentro de los candidatos y de la elección. Yo creo que sí yo creo que no sé hasta dónde puedo decir que fue muy estricto las reglas para los candidatos, pero yo creo que toda esa experiencia federal, sin duda alguna, nos va a servir para lo que viene para los estatal, y yo creo que hay que aprender de lo bueno o lo malo que haya ocurrido en este proceso electoral del 1 de junio, Arturo. Pues sí, también a mí me tocó entrevistar a la magistrada, bueno, ya virtual magistrada Jazmín Robles. Entrevisté, también estuvo muy movida en eso. También Belén, Ángel, que también ganaron como jueces. Y esto nos da pasar a la elección en Chiapas. Quiero darle unos datos, magistrado. Por ejemplo, la participación en Chiapas fue de 16%, un 3% más del promedio nacional. Y sobre todo, que la mayoría de los candidatos que salieron emanados del Poder Judicial local ganaron. Eso, a mi entender, quiere decir que hay una... Sí, pero en mi entender que los candidatos hayan ganado del Poder Judicial local quiere decir que hay que la ciudadanía ve con buenos ojos a los juzgadores del foro local, y eso ha dado pie a que se haya visto reflejado con su voto. ¿Cómo nos puede hablar de estos datos que puedo dar? Bueno, yo lo que puedo decir y que me da mucho gusto es que las y los juzgadores que tienen que ver con Chiapas, que fueron 8 magistraturas y 11 juzgados federales, sean ocupados en su mayor parte por integrantes del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial Local, es que ya saben a lo que van. Que no, yo sí soy defensor
de que estos cargos tienen que estar personas que sepan. Juzgar no es fácil, y más en materia de amparo, porque hay situaciones muy difíciles, como son las suspensiones, otorgar las suspensiones, y que son motivo incluso de responsabilidad para los propios jueces o juezas. Entonces tiene que ser gente capaz, gente que conozca de judicatura, porque algo que no se dice o se dice muy poco es lo que realmente trabajan un juez o una jueza de cualquier ámbito, federal o local. Los jueces y juezas viven en su juzgado, literalmente. Su mundo es su juzgado, incluso más allá de sus familias. El juzgador siempre vive con cuestiones de término. Entonces son mañanas, tardes, noches, fines de semana, días festivos, y está juzgando y está trabajando. Y es importante que la gente que aspire a estos cargos sepa o conozca o ya viva lo que va a venir para ellos, que no es una cuestión burocrática, que va a llegar a las 8 si viene a las 4, que sábado y domingo va a pagar su celular, ¿no? O sea, esto no funciona así acá. Quiero decirlo también a la gente que nos hace favor de seguir, de vernos, de escucharnos, porque las personas que ganaron, en su gran mayoría, ya vienen acostumbrados a ese ritmo de trabajo, y celebro exacto, que ya saben, sobre todo que sepan, primero que sepan de amparo, es lo fundamental, derecho constitucional, luego que sepan de la rama o materia para la que fueron electos, y tercero que sepan que ahí van a dejar su vida y su tiempo. Y no podemos decir que no va a ser así, porque también estaríamos mintiendo. Así va a ser. No tenemos más juzgados, son los juzgados que hay y están repletos de trabajo. Entonces, si ya saben a qué van, pues van a cumplir una mejor función, y no vamos a ver que al mes o a los 2 meses, ¿saben qué? Aquí está mi renuncia, mejor me voy. No, porque pueden haber casos en el país. Yo ignoro cómo están los otros estados, al menos sé cómo está Chiapas, pero pueden haber gente, personas que ganaron su elección, pero si no tienen la formación judicial, difícilmente, y lo digo, no quiero ser malagorero, pero si no tienen la formación judicial, difícilmente van a poder mantenerse en el cargo, porque aparte hay un periodo de prueba de 1 año, y el Tribunal de Disciplina hará la evaluación. Y si llegan al año, pues verán si fueron buenos o malos jugadores, y tiene sin problema alguno la facultad de remover a los malos jugadores o que no cumplan con las estadísticas y con las cuestiones, ¿no? Entonces yo sí deseo que al menos para Chiapas, las 19 personas que salieron electas cumplan a cabalidad su encomienda, y que en 1 año y 1 día, a partir de su nombramiento, puedan ser ratificados por el Tribunal de Disciplina Federal. Pues ya hay varios casos, ¿no? Hay varios casos que están saliendo a la luz, como por ejemplo un abogado de un capo, uno que tiene una denuncia. Claro, son denuncias que no han tenido sentencia, que no han tenido una sentencia, ¿no? Pero que tienen denuncias de violentadores, de violadores, ¿no? Hay varios casos que han salido en este proceso, ¿no? Ventilados públicamente. Bueno, ahí ya tendrá que ver el órgano competente, el Tribunal de Disciplina, para efectos si pues se emite alguna medida o alguna destitución. Recordemos que... Y como dicen, no tienen carrera judicial, ¿no? Sí, yo voy a que tengan carrera o que sepan, ¿no? La cuestión judicial, eso es lo importante. Al menos de los que nos tocó en Chiapas, todos vienen de algún cargo, de alguna judicatura local, federal, o incluso hay una del Tribunal Electoral, pero bueno, ya vienen de un juzgado, de un tribunal. Sí, sobre todo porque va a haber una estrecha relación, ¿no? Siempre ha existido, pero ahorita también se va a dar entre el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Pues la colaboración y la comunicación tiene que existir siempre, y sí, también eso se rompió en años anteriores, un divorcio en la comunicación. Sí hay que comunicarse, sí hay que platicar entre todos los entes del Estado, entre los niveles del mismo y en las 3 funciones del poder. Siempre tiene que haber una comunicación, que no significa ni subordinación ni entreguismo, simplemente una colaboración que permita caminar mejor los temas legislativos, judiciales,
y administrativos del Ejecutivo. Ok, Isaín, ¿y tú cómo viste estos? ¿Qué aprendizajes te dejó todo este caminar que tuviste? ¿Y cómo ves el porcentaje de aprobación que le dio el voto a los candidatos del fuero local que aspiraron a cargos federales? Yo considero que una de las cosas que a mí me encantaría que hubiera de este aprendizaje es de que se le diera más espacios a los candidatos, a los medios públicos oficiales, el órgano electoral les diera como tiempos de radio y televisión oficiales, porque se les limita mucho el dispendio de recursos a ellos para poder promocionar su imagen, su nombre, pues, y quiénes son ahí. De entrada no hay recursos. No hay, pues para entrar no hay. Entonces es muy importante que haya una coordinación ahí entre el órgano electoral y el sistema chapaneco de radio y televisión, los medios públicos estatales, para que se les dé mayor cobertura, para que se conozca quiénes son, para que sepamos quiénes son y la sociedad pueda elegir de una manera informada, porque pasó que la gente de pronto no conocía quién era quién, pero es muy importante que los medios institucionales oficiales sean usados de manera efectiva para un proceso electoral como el que acaba de pasar a nivel federal y que esto se aplique en lo local, magistrado. Ok, yo creo que retomando un poco lo que nos dijo antes, pues lo importante que tal vez no se ha hablado mucho, como dicen, pero que sí se nota es que se dieron unas elecciones en un ambiente de paz, algo que no había existido pues en muchos años anteriores. Bueno, yo creo que nos acostumbramos tanto al impas que ver paz lo vemos anormal. Yo creo que es al contrario, yo creo que la normalidad debe ser la paz y así debemos acostumbrarnos a verlo y ya que lo anormal sea la violencia. Entonces, magistrado, pues sí, ¿cómo ve usted para el 2027? ¿Qué retos son los que usted considera más importantes y que supongo que desde ahorita va a empezar a ir caminando con ellos? Bueno, yo creo, esto es cierto, que el Poder Judicial tiene que moverse más rápido. Voy a explicar. Justicia que no es pronta no es justicia. Sí. El nuevo sistema oral nos permite una justicia más rápida. Todavía tenemos 3 juzgados tradicionales penales. En próximos días ya solamente quedará 1, 2 se transformarán en orales, pero todavía tenemos los juzgados civiles y familiares de manera tradicional. Tenemos al 1 de abril del 2027 para que ya nuestros juzgados civiles y familiares en Chiapas sean de oralidad. Un juzgado familiar es el que más tiene expedientes. Los principales conflictos entre particulares son los familiares. Sí. Un juzgado familiar, digo uno, pero tenemos varios. Un juzgado familiar recibe 1,100, 1,200 expedientes al año nuevos. Y tiene en activo 4,000 expedientes. Ese es el tamaño de trabajo de un juzgado familiar. Y son divorcios, patrias potestades, sucesiones, de diversas cuestiones, reconocimiento de paternidad, cosas de diversa índole. Entonces, lo que considero es que nosotros como Poder Judicial, que tenemos la limitante presupuestal, somos uno de los estados, más bien el penúltimo estado en relación a habitantes con juzgadores, el penúltimo en el país, solamente superamos a Hidalgo, no sé por qué razón. Hidalgo está peor que nosotros, podemos pensar Oaxaca o Guerrero, no, pues Hidalgo. Pero sí necesitamos aligerar la justicia. Necesitamos que la justicia sea pronta. Lo dije desde el inicio, a mí me preocupan mucho los niños, porque a mi llegada, Gaby lo sabe, fueron de las cosas que platicamos con la colectiva, ese entorpecimiento que se da por parte de algunos litigantes, ganando tiempo, alargando, pues le gana a su parte, ¿no? A su contratante, a su patrona, pero le afecta a los niños. Y eso nadie lo ve. Bueno, no lo ven ellos, pues. Y yo creo que la sociedad sí debe verlo. Entonces, con este tránsito a la oralidad, el que tenemos precisamente al 1 de abril del año de la elección, que es el 27, daremos un paso importante a que la justicia, que es la más
la que ve más la gente, que es la familiar. La penal tiene más reflectores. La penal se ve en las noticias, Sí. pero la justicia que más le duele a la gente es la justicia familiar, que es donde hay más justiciables. Entonces yo espero que en esta justicia, que también ignoro la razón que la dejaron al último, quizá por el tamaño, quiero pensar así, tengamos una mayor celeridad y juicios más rápidos que permitan que las cosas mejoren en la sociedad. Porque esto al final de cuentas nuestro lema es la justicia es la paz. Sí. Es un lema muy bien pensado. Porque si tú impartes justicia, generas paz social. Si no impartes justicia o la impartes tardíamente, alteras la paz social. Esa es la realidad, pues justicia es la paz. Entonces nosotros esperamos que impartiendo justicia pronta, la paz social, la armonía de la comunidad sea mejor en cada rincón de Chiapas. Perfecto, pues me gustaría ir con unas conclusiones, Isaín, si nos podrías dar sobre todo sobre la reforma judicial y cómo pues, tú puedes concluir esto. Pues mira, yo creo que la transparencia va a ser de la justicia mejor, ¿no? Yo creo que la rendición de cuentas, ya lo decía aquí el magistrado presidente, ahora a través de la difusión, de la comunicación, es el hecho de tener un buen canal de comunicación y de rendir cuentas, yo creo que habla bien de la justicia y habla bien de quienes están aquí administrando la justicia. Yo creo que eso es muy importante. Para mí es muy relevante el hecho de que sí se está viendo ese nuevo rostro, esa nueva cara. Me da mucho gusto que así sea, porque venimos de una etapa de 3 décadas que yo he documentado la justicia en Chiapas, y pues sí, se siente el cambio, se siente la diferencia. Yo creo que es muy importante que se sigan por ese camino y que se acentúe aún más el trabajo, que hay una mayor rendición de cuentas, que la gente tenga mayor acceso a las oficinas y los trámites, como dice el magistrado, que haya una justicia que no sea dilatoria, ¿no? Que haya una justicia expedita, y porque de eso se ha quejado mucho la gente, de eso se queja mucho la gente del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, que se vendían al mejor postor, que clasificaban influencias. Yo creo que hay que dejar todo eso ya en el pasado, y considero que en estos 7 o 8 meses del nuevo Poder Judicial está viendo ese nuevo rostro, esa nueva cara, esa nueva faceta. Y de verdad, Arturo, me da mucho gusto que me hayas invitado aquí a esta charla con el magistrado presidente, porque yo considero que estas entrevistas, estas charlas, forman parte de esa acción de rendir cuentas ante la sociedad, ¿no? Sí, muchas gracias, Isaín, sobre todo porque a veces no escuchamos la voz del presidente del tribunal. Y eso es qué bueno escucharla, por fin. Gaby, unas conclusiones sobre el impacto que tú consideras. Pues yo destacar en primer lugar esta iniciativa que hizo el magistrado presidente, la reforma al Código Penal de Chiapas, pues con este enfoque de género y de las infancias. Yo creo que esto suma significativamente a la sociedad, ¿no? Es sobre todo por la lucha histórica que han tenido las mujeres a través. En Chiapas el primer delito que se comete es el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, esto sí es significativo y suma la lucha histórica, pues porque pues nos deja ver un panorama mejor a las mujeres, de poder vivir con una vida libre de violencia, sobre todo los niños y las niñas. Sí es un asunto que hay que destacar, esta reforma. Nunca había, y creo que iniciativas de parte del magistrado presidente a las reformas al Código Penal, siempre se hacía desde el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es la primera vez que vemos que se haya presentado esta iniciativa, ¿no? La verdad yo no recuerdo, he cubierto muchas veces el Congreso del Estado, pero iniciativa presentada, enviada por el Ejecutivo del Estado. No, nunca el Poder Judicial había dicho esto hay que cambiar, esto hay que modernizar, esto hay que dar el acceso a la justicia a las personas, ¿no? Eso, la verdad, yo no lo había visto. No sé si, Isaín, tú habías visto que alguna vez un poder del Estado presentaba una iniciativa. Siempre lo hacían de Ejecutivo, ¿no? Claro, yo creo que también, como bien decía el magistrado presidente, hay que marcar mucho esa diferencia
de que hay tres poderes en el Estado, que no hay, nadie está supeditado al otro y que pueden trabajar de manera armoniosa, el uno como el otro, el legislativo como el ejecutivo como el judicial, En fin, yo creo que esta coordinación ha permitido que se pueda trabajar de manera conjunta. Qué bueno que las reformas, las iniciativas sean encaminadas, como la más reciente reforma al Código Penal, que Sí, fue para yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la coordinación, sin que nadie se someta a nadie, es muy bueno esta coordinación. Y yo creo que ahora más que nunca se está viendo y se está percibiendo. Yo creo que es muy importante eso, Gaby, Arturo y magistrado presidente, que se sigan ese tenor y ese camino. Y que la gente sepa que no está peleando un poder con el otro, pero tampoco nadie está sometido y supeditado al otro, pero que puede trabajar en pro de la sociedad y en pro de la gente que exige justicia en la entidad. Sí, sobre todo porque pues yo me llevo alguna de sus palabras que usted nos da sobre el dinamismo que usted ha impulsado. Yo creo que también esto se ha visto desde una estrecha colaboración, claro, en la independencia de poderes de nuestro gobernador, que también es un gobernador muy dinámico y que le ha inyectado pues este dinamismo tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo, ¿no, magistrado? Sí, no podemos negar la cercanía con el gobernador, digo, sería hipócrita decirlo, sería mentirlo, pero sí es parte indudablemente de la nueva era de la política en Chiapas. Y imagínate que venimos de años un poco Más oscuros. no digamos oscuros, pero sí, Gris. no con tanto dinamismo. Sí, sí, Pues sí. sí, esto Entonces es más notorio. así abona mucho a la cultura de paz en el Estado, en la reforma, porque, pues bueno, ahorita cuántos casos de violencia contra las mujeres se registran diariamente. ¿No? Entonces, sí abona la cultura de paz tener una justicia más pronta, expedita, clara, y bueno, con sentencias muy firmes, ¿no? De 100 años, no lo habíamos tenido. De 100 De hasta años, pero 100 hasta con años. agravantes puede Sí, llegar a así es. 150. Digo, evidentemente es una pena que nadie la va a vivir, pero es una medida para que pues, los feminicidas o Mandar pederastas un mensaje. no salgan, ¿no? Porque aparte tampoco son candidatos a indultos ni a medidas que puedan aligerar la pena. Perfectísimo, pues magistrado, desde las voces que usted ha podido escuchar aquí de la ciudadanía, de los periodistas, ¿qué conclusiones nos podría entregar, regalarnos? Bueno, más que conclusiones sería una solicitud. Claro. Yo les pido a ustedes y al público que amablemente nos da su tiempo, que es lo más valioso que tiene el ser humano, que nos hagan llegar sus quejas, sus sugerencias. Estamos abiertos a la crítica. Los servidores públicos debemos tener piel gruesa para la crítica, pero sobre todo sensibilidad, porque muchas veces esa crítica puede tener razón. Hay veces que no, pero muchas veces sí. Y sobre todo que somos seres humanos y como seres humanos estamos supeditados a la naturaleza humana y no podemos controlar a todo lo que está a nuestro alrededor. Como en todo, lo dije hace rato, hay personal bueno, hay personal que no le echa tantas ganas y hay personal que no le echa ni tantita gana, ¿no? O sea, sí, para decirlo claro, pero muchas veces nosotros nos enteramos de las cosas por las redes sociales. Sí. La verdad es que tengo que felicitar a mi departamento de monitoreo porque siempre está bien pendiente de todas las notas día con día. Son con quien más chateo en el día. Y ahí nos enteramos de verdad. Incluso yo tengo abierto mi Instagram. Ahí recibo quejas, sugerencias, solicitudes. Y también tengo mi página personal de Facebook y mi Facebook de perfil. Ese lo tengo restringido, pero igual recibe mensajes a través de solicitudes. Y quiero que sepan que sí recibo muchos mensajes. Sí. A veces mi mujer se enoja porque no dejas el celular. Digo, pero son días a veces de 300, 400, 500 mensajes por día. Pues se ocupa mucho tiempo. A veces me van para abajo, ya después hasta me ponen puntitos, así como léeme. Pues sí, ahí los leo, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí vienen cuestiones internas de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial que están en juzgados en Tonalá,
en Ocosingo, en Motocintla. Ya los conozco, ya les doy mi celular y ya los identifico, ¿no? Pongan, hay un abogado de Edilberto que está en Motocintla y está en Ocosingo, porque ahí estaba su familia y por alguna extraña razón lo habían castigado mandando a Motocintla. Entonces tenía que viajar entre Motocintla y Ocosingo. Tal vez linealmente no se vea mucho, pero realmente sí es un trayecto demasiado cansado. Y tiene este abogado Edilberto 3 niñas. Pues me mandaba las fotos de sus niñas, los videos donde lloraban cuando él se iba a trabajar. Bueno, ella está trabajando en su casa. Lo que quiero llegar con este pequeño ejemplo es que ahí así me entero de las cosas. A veces no contesto, pero con los puntitos sí voy a contestar, porque se van para abajo y no voy subiendo. Y tampoco es que me voy a decir, me voy a dedicar 3 horas a contestar. Contesto en los trayectos de traslado entre una audiencia y otra. Y luego se vuelve a acumular, porque es un cuento de nunca acabar. Sí. Pero sí, hay que seguirlo haciendo. O a través de nuestros canales oficiales, también de redes sociales, de Face, de Insta, de TikTok, para efecto de que nosotros damos siempre respuesta. Digo, si no podemos, pues no podemos. Y si es chisme, pues es chisme también, ¿no? Y si es meme, pues es sí, meme. Porque no todo siempre es cierto, hay cosas ciertas y preocupantes, ¿no? Pero es la manera de enterarnos. De otra manera no nos enteramos. No tenemos tampoco una contraloría en cada juzgado. Pero cuando dicen, oiga, es que no llega a trabajar o que tal cosa, inmediatamente nos activamos. Tengo ya gente direccionada a diversas áreas y ya le digo, a ver, investígame esto, ¿qué tal? Y a mí, no, sí es cierto. O que trata mal a la gente, entonces ahí se dan los cambios. No, que sí trata mal a la gente, bueno, pues. Sí, o con su dinamismo les cae de una vez de sorpresa. Sí, no, o les cae el cambio, ¿no? Sí. O les cae tal cosa, o se le llama la atención, háblale, ¿no? Y dile que aquí ya no son esas formas, ¿no? Que hay jueces, secretarios, magistrados que han tratado mal al personal y hemos tomado medidas. Y muchas de esas denuncias llegan a través de las redes sociales o en mi defecto, gracias, tengo la fortuna de tener una gran compañera de vida que viene y me ayuda y se acercan con ella y me dice, oye, ya te sabes esto, me vino fulano a decir esto y ya yo, pues a mí no me lo dicen porque no sé por qué, Gaby sabrá por qué tienen más confianza con una mujer que con un hombre, porque se lo comentan a ella. Y ya luego ella viene acá hay una oficina, un espacio para el voluntariado, pero me agarra en la casa, ¿no? Que es la que me agarra con más tiempo. Y ya me saca su lista, me fue a buscar fulano. Y acá no lo recibieron, y acá no le dieron la atención, o aquí lo batearon. Y también atención a la violencia. Sí. Porque puede caer en violencia laboral, ¿no? En los casos sí, violencia puede ser abuso. Eso, hostigamiento laboral. Acoso laboral. Sí, esos tiempos ya la gente debe entender que ya pasó. Y el que no lo entienda, pues con la pena. Yo tengo una gran ventaja aquí en el Poder Judicial y eso hay que decirlo, no la tuvieron mis antecesores. Yo no tengo compromiso con nadie del Poder Judicial. Mi compromiso es con el pueblo de Chiapas. Entonces no tengo, ni me tiembla la mano, ni me da remordimiento tomar decisiones. Y eso lo digo de verdad, es una gran ventaja sobre los que me antecedieron, que no podían decir lo mismo, ¿no? Sí. O sea, yo no tengo compromisos y eso es buenísimo, porque el que la hace, la paga. Punto. Eso es un fiel reflejo de independencia de poderes y eso de tener claro que pues, no hay compromisos y la justicia es justicia. Si actúa mal, pues se va. Claro que sí, magistrado. Pues más que nada agradecerle por esclarecernos estas dudas, por darnos su visión, su punto de vista y los retos y su tiempo, sobre todo, sé que es muy valioso. Y agradecer también a los destacados periodistas. Gaby, gracias por estar aquí. Gracias, Isaí, por estar. Y agradecer esto, sobre todo a las personas que nos miran. Y ya saben, pues ahí está su canal para quejas que tengan algún tema pues, muy importante y que quieran hacerle llegar al magistrado, pues ya saben que ella está escuchando. De ustedes, ¿no? Sí, también a través de Isaí, Gaby y todos los demás periodistas. Procuro mantener una comunicación fluida con la mayoría, ¿no? Y siempre sobre todo, más bien, con los que son respetuosos. Sí. Si alguien se la pasa insultando, pues es difícil hablar así, ¿no? Pero la mayoría de nuestros
comunicadores y nuestras comunicadoras en Chiapas son respetuosos y en ese ámbito los manejamos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos estuvieron escuchando. Esto fue Caballo de Troya y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Gracias.